A pocos días de iniciar las clases escolares, la gobernadora de Tacna, Dora Kiwi, mencionó que los padres que se encarguen de la recepción de los alimentos del programa social Cali Warma son responsables de fiscalizar irregularidades que observen en este programa. El comité de recepción, que son los padres de familia, que ya han sido capacitados por Cali Warma de la región Tacna, han sido capacitados para que no sepan qué es lo que tienen que hacer al momento de recepcionar los alimentos, y también porque ellos firman la conformidad de la recepción de los alimentos. O sea, realmente tienen una gran responsabilidad los padres de familia que están realizados en un comité, tal como nosotros, en también darle la buena pro a los proveedores que se presentan, ¿no? Los padres de familia de cada institución pública, que serán beneficiados con los desayunos, han sido capacitados. Ello para conocer el mecanismo de recepción de los alimentos, que deben de estar en buen estado para no perjudicar la salud de los niños. Pero el tema es que cuando estamos hablando de la salud, ¿no?, de los alimentos, de la niñez tacneña, yo creo que ahí tenemos que ser muy drásticos con los proveedores, ¿no? Por otro lado, refirió que los 7 integrantes de la comisión encargada, los gobernadores y tenientes gobernadores, tienen la facultad de fiscalizar la entrega de alimentos por los proveedores. El comité de recepción, es decir, los padres, son capacitados para que sepan el mecanismo de conformidad y recepción del desayuno escolar.